la especialidad de culto que estamos teniendo, vamos al primer libro de Samuel, el capítulo 1, los versos 3 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 1, los versos. Primera de Samuel, capítulo 3, versos 1 en adelante. Y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar a Samuel otra vez. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Señor, estamos en tu presencia en este día y esperamos, oh Dios, que la interpretación de tu palabra que has puesto en mi mente y corazón sea de bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Me parece, hermanos y hermanas, que el texto que tenemos delante es una respuesta a lo que está sucediendo en la gran mayoría de las iglesias evangélicas de corte tradicional. Una generación que ha dado toda su vida a la iglesia y que naturalmente tiene una vasta experiencia en los asuntos relativos a los ritos de la iglesia, a la teología que maneja la iglesia, y por otro lado una generación que comienza a subir y naturalmente comete errores en el intento de asumir posiciones en la vida de la iglesia, porque indudablemente se cuecen ahí dos cosas que, si no se saben entender a plenitud, van a dar problema. La experiencia indudable de la parte adulta de la iglesia y la fuerza del búfalo que cree tener la juventud. Y esas dos cosas se entretejen en el texto que tenemos delante. Y aunque nosotros leemos el texto con cierta devoción y no alcanzamos a ver algunas incomodidades que hay en las respuestas que da Elí a Samuel, y no nos damos cuenta incluso la forma en que él tarda para decirle a Samuel que probablemente es Dios que lo está llamando, pero eso está en el texto y nos hace ver que no es una cosa de ahorita, ni que es algo del diablo y sus ángeles, sino es un asunto totalmente humano. Pero lo maravilloso del texto es que en un momento, con toda y la cuestión de retardar la respuesta, Elí llega a comprender que no hay de otra. Y si usted lee el texto y ha leído ambos libros de Samuel que tenemos en la versión de Biblia que manejamos, usted se va a dar cuenta toda la trayectoria que había tenido Elí. Desde cuánto tiempo había ministrado en el altar del Señor y cuál era el calibre de sacerdocio que manejaba Elí. Pero el texto presenta una pausa que hubo respecto a la voz de Dios
Y el texto dice con bastante claridad que hacía mucho tiempo que no se escuchaba la voz de Dios. Y en algún momento el texto también se detiene a decir cómo incluso Samuel llega al escenario. Usted recuerda a Ana llorando en el templo, recuerda el profeta, el sacerdote, que incluso fue que le dijo a Ana, deja un poquito, para decirlo en términos nuestros, deja la juma un tiempo para ver lo que pasa. Y entonces, a razón de tantas cosas que sucedieron, finalmente llega Samuel. Y tal como ella había prometido al Señor, Samuel llega a estar en la presencia del Señor permanentemente en el templo. Y esa es probablemente la cosa que en algún momento de la historia se rompió y que la iglesia del Señor necesita retomar. Casi siempre en la iglesia queremos que la juventud sea parte de la adoración. Pero nos olvidamos que en el texto dice que Ana cumplió lo que había prometido. Luchó para que su hijo estuviese en la presencia del Señor permanentemente. Naturalmente, el tipo del sistema religioso no es el mismo. Y no vamos a pretender que esté día y noche la gente en la casa del Señor. Pero el mismo texto bíblico nos dice en la versión del Nuevo Testamento, que es la que el cristianismo maneja casi siempre, que donde hay dos o más en su nombre, allí está el Señor. Por lo que no hay necesidad de pensar que el texto se refiere obligatoriamente a que hay que estar día y noche en el templo físico. La manera en que ejemplificamos en nuestros hogares y encarnamos el Evangelio y hacemos ver a los que nos rodean que realmente hemos conocido al Señor, por supuesto, sin convertir nuestros hogares en una prisión respecto a estos asuntos religiosos, pero sobre todo ejemplificando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, indudablemente eso hará que se logre lo que nosotros tanto queremos lograr. Desde mi niñez y hasta el día de hoy hay algo que yo aprendí sobre la relación de adultos y jóvenes en la iglesia. Que dependiendo del tipo de conversación que tengan los padres en la mesa cuando salgan de la iglesia, acerca de la misma iglesia, así mismo será la relación de nuestros jóvenes con la iglesia. Si al salir de la iglesia nuestra conversación en la comida del mediodía gira en torno a alguna crítica destructiva sobre alguno de los hermanos de la iglesia o de alguna manera desenfrenada sobre alguna de las cosas de la iglesia misma, mientras los muchachos estén pequeños no van a hacer caso a eso, pero cuando vayan creciendo van a resolutar. Si así son los evangélicos, prefiero a los impíos. Indudablemente, hermanos, porque hay que saber que no siempre son los chiquitos que mueven la cabeza afirmando todo lo que decimos. A medida que pasa el tiempo, ellos oyendo lo que nosotros hablamos en nuestras casas sobre la iglesia y mirando incluso nuestro rostro cuando nos referimos a la iglesia o cuando en clave de adulto incluso emitimos opinión sobre cosa alguna de la iglesia, indudablemente, hermanos, eso va a repercutir en la decisión que más tarde han de tomar sobre su relación con la casa del Señor. Claro está, en las iglesias de corte tradicional no es muy bueno hablar de esto porque a la gente no le gusta que se diga esto. Pero igual que usted, yo crecí en la iglesia escuchando tanto lo que se decía dentro de la iglesia como lo que se decía fuera de la iglesia misma. Y vaya usted a ver, como siempre es bueno decir en estos casos, chupe usted y deje el cabo. El texto mismo tiene otro elemento de suma importancia, y es que estando en el templo Samuel escucha que Dios le llama. Pero Samuel no sabe eso de que Jehová habla ni nada por el estilo. Él nunca ha escuchado eso.
Pero lo sorprendente es que si él ha sido criado a los pies del Señor en el templo, ¿cómo es que él no sabe que Dios habla? Porque aun cuando el texto da cuenta de que escaseaba la palabra de Jehová, debió en algún momento habérsele dicho que Dios habla. Lo que pasa es que una cosa es lo que se dice y otra la que se vive en la práctica. Una cosa es lo que se dice, lo que se nos enseña, pero cuando esas enseñanzas hay que llevarlas a la práctica, a veces se complica. Y Samuel naturalmente se preocupa porque él oye que le están llamando, pero no ve a nadie. Y entonces él va donde la única persona que podría orientarle al respecto, lo que equivale a decir que, dicho en términos nuestros, el joven aún inexperto va a donde el adulto mayor en la vida de la iglesia, que es el que se supone que debe tener alguna palabra de explicación sobre lo que ha pasado. Pero mirando el texto uno puede pensar que Samuel no se imagina que es Dios que está llamando. Pero él, cada vez que Samuel se acerca a él, su respuesta se hace mucho más intensa. Lo que en términos nuestros sería decir, parece ser que ya Jehová encontró un sustituto. Parece que ya Jehová ha traído a alguien. Y entonces, hermanos, se ve que Samuel, aparentemente amable, le dice, mira, yo no te estoy llamando. Pero nosotros sabemos muy bien, hermanos, muy bien, y es bastante evidente que ese yo no te estoy llamando, desde el principio pudo haber estado acompañado, sobre todo en el contexto en que se dan los hechos, porque ocurre en la casa misma de Dios, frente al sacerdote que por muchos años sabía que la voz de Dios se escuchaba. Pero eso no es un asunto para caerle a palos al profeta. Es algo tan natural entre los seres humanos. Así que Samuel dice, ve, acuéstate, que yo no te estoy llamando. Y así sucedió en 2 ocasiones más. Pero la tercera vez, entonces, el sacerdote abre el corazón suficientemente grande para él decir, si es que vuelves a oír que se te llama, presta atención al llamado y lo vas a hacer respondiendo, estoy aquí, habla, porque tu siervo escucha. Hermanos y hermanas, en la vida de la iglesia estamos convencidos de que el Señor habla tanto en la vida de los mayores como en la vida de los jóvenes. Pero los mayores tienen que aprender a ayudar a la juventud a interpretar lo que Dios está diciendo. Cualquiera puede decir, es muy fácil decirlo, sobre todo porque para muchos de ustedes yo podría estar muy bien en el grupo de los jóvenes. Pero hermanos y hermanas, el gran problema se da porque en ocasiones la juventud con la fuerza se niega a reconocer la pericia de los mayores. Pero los mayores con esa pericia a veces llegan a carecer de paciencia y sus palabras son tan amargas que la juventud se niega a estar en lugares en donde ellos están. Y nadie quizás hace eso porque se ha sentado a planearlo. Es que esa es nuestra humanidad. Así somos, como decían aquellos, somos así y así somos. Indudablemente esa es la realidad. Pero igual que Samuel y también igual que el profeta, que el sacerdote Elí, hay un asunto que se pone de manifiesto y es la comprensión que da el amor de Dios a ambos grupos. A pesar de que Elí no parecía tener la respuesta, el joven Samuel una y otra vez se dirige a él. Él nunca piensa en ir a otra parte. Una y otra vez se dirige a él mismo,
porque Él sabe que a pesar de la experiencia que pueda tener el viejo, sigue siendo tan humano como Él. Y Él sabe que si el amor de Dios está en Él, en algún momento su corazón ha de sensibilizarse y dar paso para que Él pueda entender no solo que es Dios que está llamando, sino también a interpretar lo que Dios quiere decir. Pero para eso, hermanos y hermanas, el amor de Dios tiene que estar en los corazones en la vida de la iglesia. El amor de Dios tiene que estar en tu corazón. El amor de Dios tiene que estar en mi corazón. El amor de Dios tiene que estar en yo, tú, él, nosotros y ellos. En todos tiene que estar plenamente el amor de Dios. Porque es el amor de Dios que trae paciencia a los ancianos de la iglesia y respeto a la juventud que viene asumiendo compromisos. Los ancianos no deben jamás esperar que los más jóvenes vamos a hacer las cosas con la experiencia, la calidad, la nitidez con que están acostumbrados a ver que se haga. Así que hay que llenarse del amor de Dios para saber que hay cosas que se deben corregir, pero incluso esas cosas que se deben corregir, hay formas de señalarlas. No debe faltar el amor de Dios para señalarlas. Señalarlas enrostrando en el rostro del viejo o del joven es una muestra clara de dos cosas: que falta el amor de Dios, y número dos, quien más duro suele hablar y más derecho suele señalar es porque seguro en sus adentros duda que moralmente tiene la autoridad para enseñar con palabras sencillas. Y en mi caminar en toda la iglesia evangélica dominicana en los últimos tiempos y en otras también de corte tradicional, hemos visto que es la misma situación. Pero la palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos hace ver que no fue un asunto que comenzó ayer. Como la iglesia es una institución divina, pero en ella se cuece también lo humano, es cosa natural que eso pase. Ahora, la manera en que se ha de proceder frente a eso en la iglesia debe ser diferente. Porque el apóstol Pablo en algún momento ha dicho: si algunos están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron ya, y he aquí todas son hechas nuevas. Y eso no quiere decir las cosas viejas para nada, quiere decir que la actitud de los antiguos debe pasar. Es más, hasta el día de hoy en toda la historia de la iglesia está demostrado que los que tienen de 55 años en adelante son los que sostienen moral y económicamente la iglesia. Demostrado está. Y eso tiene una razón lógica de ser, y tiene una razón muy clara, se puede ver. No hay que hacer ningún estudio sociológico para entender eso, para pensar en su nivel de ingresos, en su nivel de responsabilidad, de experiencia, de convencimiento espiritual. Así ha sido y siempre será así. Eso no habrá quien lo cambie, no hay poder humano que cambie eso. Búsquelo donde quiera que se reúna la gente a adorar a Dios y será así. Pero, dicen los griegos que después del pero es que se empieza a hablar. A pesar de que es así, el que tiene 50 años hoy ya sabe que el año próximo va a tener 51. Y el joven que tiene 19 años hoy ya sabe que mañana va a tener, el año próximo va a tener 20. Porque los años no se detienen. Dice Cavada que el mundo no se detiene, vive a la par con él. Porque sigue rodando, sigue corriendo el mundo. Y eso significa que para que se garantice la continuidad de la iglesia, amén, de que es el Señor que trae a la iglesia, a los hombres y a las mujeres, indudablemente, tanto los
que nacieron ayer como los que nacieron hoy deben saber que la fuerza de los más jóvenes y la experiencia de los más viejos es lo que, poniéndose de acuerdo, hace lo que en el himno se canta cuando se dice: tronos y coronas pueden perecer, pero la iglesia de Cristo firme habrá de ser, porque la promesa nunca faltará. Pero hermanos, una cosa es decirlo y otra asumirlo. Decía mi mamá: ahí que está María ocupada. Porque lo que entra en nuestra mente no siempre con facilidad se traduce en acciones. Mire el mismo caso de Elí, cuando él llegó a entender que era el Señor que estaba hablando, no tuvo más remedio que decir: mira, mijo, ve para tu cama otra vez. Y cuando tú oigas de nuevo que te están tumbando la puerta, no vengas para acá. Sencillamente di: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Yo creo, hermanos y hermanas, que el Señor ha dicho en los últimos tiempos a la iglesia algo bastante claro. La voz del Señor sigue hablando, pero hay que tener todavía mansedumbre y amor para poder escuchar esa voz, sin saber la edad que usted tenga y sin importar los años de experiencia que usted tenga y sin importar cuántos bloques usted haya puesto en la formación de esta congregación. Eso es valioso, eso es loable, pero para que esos bloques no se llenen de óxido, necesitamos que otros puedan ser capaces de darle continuidad. El Señor en esta mañana nos dice con bastante claridad que la juventud adquiera la suficiente mansedumbre para hablar con respeto y amor a la vejez. Y así como ellos quieren que escuchen sus cánticos, también ellos tienen que aprender a oír los signos de los mayores. Pero también el Señor dice a la parte más adulta de la iglesia: se debe tener suficiente mansedumbre para que aquellas cosas que hay que decir a ellos, no necesariamente hay que callarlas. Pero es más, si usted considera que no tiene la suficiente mansedumbre para decirlo, mejor mándelo a decir con un hijo suyo, una cuestión de eso. No sé si usted recuerda esa antigua novela mexicana que tenía más de ridiculez que de drama, en donde supuestamente cuando estaban enojados los dos novios, los dos esposos, qué sé yo, que mandaban a decir con los hijos: mira, dile a tu mamá tal cosa, y luego ella: dile a tu papá tal cosa, y volteaba la cara así. A veces, cuando no hay la suficiente mansedumbre, en ocasiones es mejor acudir a eso. Hermanos y hermanas, hay que tomar en cuenta que esta es la iglesia del Señor. Sin importar lo que se haya vivido y sin importar lo que falte por vivir, esta es la iglesia del Señor. El Señor no solamente pasa por aquí, está permanentemente entre nosotros. Pero hay que abrir el corazón mucho más para poder sentir plenamente que el Señor está en nosotros. Hay que cultivar mucho más el amor, la mansedumbre, para que ciertamente se sienta que el Señor camina entre nosotros. Hay que incluso saber que lo que ya no se hace como yo veía, aunque yo tenga mis críticas sobre ello, tengo que saber cómo canalizarlas. Elí dijo: vuelve y acuéstate. Y si el Señor o si alguien te volviera a llamar, solamente di: habla, porque tu siervo escucha. Hermosa conexión se ve entre aquel viejo y aquel joven. El joven inexperto respecto a lo que Dios está diciendo y el joven lleno de experiencia, pero que al final de la parte del texto que leímos
ambos llegan a entender su lugar en la misión. El joven entiende que sus oídos todavía están buenos para oír la palabra de Dios, pero sabe también que debe consultar al anciano para entender lo que Dios está diciendo. El Señor le bendiga.